Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la sección deportiva de Tokio 2020. El día de hoy les traigo el análisis de lo que fueron las finales en gimnasia artística. Se ha despedido el día de hoy la gimnasia artística con lo que fueron las finales de salto, las finales también de anillos y la final de viga de equilibrio, donde vimos el regreso de Simone Biles. Vamos a hablar también de eso, por supuesto. Antes de comenzar, como siempre, analizamos el medallero. Actualmente, en este momento, cuando yo les estoy grabando el podcast, el video, porque obviamente cuando ustedes lo estén escuchando, cuando ustedes lo estén viendo, pues obviamente puede cambiar ligeramente. En primera posición sigue la República Popular de China con 69 medallas en total, 32 de oro, 21 de plata y 16 de bronce, mientras que los Estados Unidos se encuentran en este momento en la segunda posición con 73 medallas en total, 24 de oro, 28 de plata y 21 de bronce. Japón se encuentra en este momento en la posición número 3 con 36 medallas ganadas, 19 de oro, 6 de plata, 11 de bronce. Cuarto ha escalado una posición Australia con 34 medallas en total, 14 de oro, 4 de plata, 16 de bronce, mientras que el Comité Olímpico Ruso, que se encontraba cuarto, ha bajado una posición con 52 medallas, 13 de oro, 21 de plata, 18 de bronce. El país latinoamericano mejor ubicado es Brasil en la posición número 14 con 4 de oro, 3 de plata, 8 de bronce para un total de 11 medallas. Después le seguiría Cuba, que por cierto, déjenme les digo que yo estaba súper emocionada con... no me gusta la lucha grecorromana, o sea, debo admitirlo, pero me salió como sugerido en Claro Sport esta medalla de oro que ganó Mijaín López, cuarta medalla de oro consecutiva, por cierto, para él, y que está ubicando esa medalla que él ha ganado a Cuba en la posición número 15, 4 de oro, 3 de plata y 4 de bronce para 11 en total para los cubanos. Después seguiría mejor ubicado el Ecuador en la posición número 27 con 2 de oro, 1 de plata para 3 en total. Tendríamos después a Venezuela, que qué hermoso oro, la verdad, en el salto, en atletismo, maravilloso, me encantó, la verdad, esas historias tan bonitas. Un oro Venezuela, 3 platas para 4 en total. Después tendríamos déjenme ver, leo con cuidado porque después cometo ahí una omisión. Puerto Rico en esta ocasión se encuentra en la posición número 54. Por cierto, no dije a Venezuela se encuentra, déjenme les digo, Venezuela está en la posición número 34, Puerto Rico en la posición número 54 con un oro que han ganado. Colombia se encuentra en la posición número 58 con 2 platas y un bronce. Y déjenme ver si no hay nadie más para irme ya a México en la posición número 75 con 3 bronces. Puros bronces hemos conquistado hasta este momento. Nos hemos quedado muy cerca de ganar medalla. Hay muchas cuartas posiciones, bien lo decía Víctor. Desafortunadamente, pues no hemos podido ganar. O sea, como decía Víctor, es a la vez un poquito decepcionante, pero a la vez un poquito motivador porque pues México no había tenido tantas opciones de quedarse tan cerca de ganar medalla, pero no hay plata y mucho menos oro y se ve complicado que el oro llegue para México en los siguientes días, pero todo puede suceder. Y la Argentina está en la posición número 79 con un bronce hasta este momento en lo que va del medallero. Por cierto, una mención me parece importante porque ha sido de las cosas que más se han mencionado y fue el oro que se compartió entre el
atleta de Italia, Gianmarco Tamberi, y el atleta de Qatar, Mutaz Essa Barshim, que en la final de salto, en las competencias de atletismo, ambos habían saltado 2.37 metros. Había un intento más para ambos, para tratar obviamente de desempatarlos, pero el italiano tuvo que darse de baja porque en su último intento se lesionó seriamente la pierna. Entonces, en ese momento, el que tenía que ir a desempatar, a hacer su salto, era el de Qatar, Essa Barshim. Le preguntan a Barshim, el oficial le dice, si tú quieres el oro, si tú quieres que el oro se comparta, perdón, le dice Barshim al oficial, es Barshim, se puede compartir el oro entre los dos si yo me doy de baja del último intento. A lo que el oficial dice, déjame lo checo, y ya que lo checa le confirma y le dice, sí, el oro se puede compartir entre ustedes dos. En ese momento, obviamente Tamberi es cuando dice Barshim, ok, me doy de baja, no voy a mi último intento, pues Tamberi salta de emoción, corre, lo abraza, y qué bonita emoción de decir, bueno, porque creo que muchos han catalogado a Barshim, les digo, es que hay mucha gente que ningún chile les embona. De fondo un avión militar. Es que aquí cerca, ni tan cerca, pero sí cerca está una base, por cierto. Entonces, si escucharon eso, de repente me ponen de nervios escucharlos cuando salen. Ahorita nada más es uno, pero en fin, cerramos paréntesis. Les digo, hay mucha gente que ningún chile les embona, que en el caso de Barshim tratan de demeritar este bonito gesto que él tuvo, porque fue un gesto realmente que tiene hacia Tamberi, pero también hacia sí mismo, ¿no? Mucha gente dice, ay, es que fue un cobarde porque él pudo haberse quedado con el oro y tuvo miedo de perder, y entonces que el oro pasara al italiano. Pues no lo veo yo así. Yo sinceramente no lo veo así. Yo creo que Barshim dijo, bueno, ¿por qué no voy a compartir este oro con él? O sea, hemos trabajado durante los últimos 5 años, uno de esos años en una situación súper complicada por la pandemia. ¿Por qué no compartir el oro con mi hermano italiano? Entonces, él ve esa posibilidad, y si me bajo, los dos podemos tener el oro, los dos podemos ser campeones olímpicos. No cualquier persona hace eso. Necesitas muchísima humildad para hacerlo, muchísima humildad y hermandad. Es cierto que él le pudo haber ganado el ego, o no el ego, sino el sentimiento de competición, de decir quiero ser el número uno. ¿Sabes qué? Yo voy a mi siguiente intento y me quedo con el oro. Es posible que Barshim dijera, bueno, no estamos en igualdad de condiciones, él se acaba de lesionar. Si no, sería realmente igualdad de condiciones desempatarlos. Pero sea el motivo que al final llevó a Barshim, a mí me pareció algo preciosísimo de Barshim. O sea, un verdadero gesto de humildad, me explico, de decir, vamos a compartirlo. O sea, los dos nos hemos partido la espalda durante los últimos 5 años, entrenando, motivándonos, compitiendo, y llegar a este momento y decir, ¿por qué no? Si se puede dar que ambos seamos campeones olímpicos y a ambos nuestro esfuerzo sea premiado, ¿por qué no? Así que qué preciosa estampa. Para mí, yo creo que la más hermosa hasta ahorita de estos Juegos de Tokio 2020, porque para eso necesitas muchísima humildad, y qué manera de Barshim de demostrarlo. La verdad que me quito el sombrero para este hombre de Qatar. Ahora vamos a hablar que me da risa porque
Leí algunos comentarios que me dejaron de lo de Novak Djokovic, que mira, que al final que habló que de la presión y al final él no soportó la presión porque ya ven que no se llevó su preciado Golden Slam, ganó el oro el alemán. ¡Yeah! Mi lado alemán salió feliz. Y no gana el bronce, o sea, pierde el partido por el bronce de Novak Djokovic y tenía el partido por el bronce en mixtos y se da de baja. Y obviamente muchísima gente empezó a decir que pues eso te pasa por estar criticando a Simone Biles y decir que la presión y que no sé qué, y mucha gente me dijo, ves, y tú que lo defendiste. Yo no defendía a Novak Djokovic, yo te dije que creo que es muy respetable su opinión y que comparto esa opinión con Djokovic, pero también comparto la opinión con Simone Biles, porque también entiendo a Simone Biles. Llega un punto en el que si no puedes con la presión y no te sientes preparado, es súper respetable que digas, me bajo. No estoy lista, no estoy preparada. Siento que no debes de hacer las cosas forzada y porque alguien te esté ahora sí que presionando. Y en el caso de Novak Djokovic también entiendo esa mentalidad porque muchísimos atletas tienen esa mentalidad. Lo sucedido para mí no es que no haya podido dominar la presión, es que el señor no pudo con el ego y la soberbia que le supuso no haber ganado ese Golden Slam. El sentirse, o sea, creo que Novak Djokovic realmente ya en cuanto se paró en Tokio ya se veía con ese oro, ya se veía haciendo historia, ya se veía siendo más que Rafael Nadal, que Roger Federer y que toda la historia de grandes atletas. O sea, ya se veía, es más, hasta aquí uno de ustedes dijo, o sea, que no ves que lo puede conseguir. La única que lo consiguió es Steffi Graf y dije yo, esperemos a que lo consiga, porque, o sea, es cierto, puede hacer historia, pero no la hizo. Por alguna extraña razón, los Juegos Olímpicos o el oro olímpico está muy maldito para los grandes tenistas a nivel mundial. Y muchas veces pasa esta situación porque o los tenistas no toman tan en serio el oro olímpico o llegan muy cansados o llegan demasiado confiados. Y en el caso de Novak Djokovic es que llegó demasiado confiado, llegó muy confiado, no tenías a Nadal, no tenías a Federer, habías estado dominando básicamente toda la temporada, entonces él llegó confiado. ¿Y qué pasa? Ese ego, esa soberbia que tienen muchos de estos atletas que tienen esta mentalidad de que no se sienten tan presionados o que es fácil para ellos manejar la presión. El verte derrotado no es fácil para ellos. Para ellos el fracaso es más difícil de digerir por su ego y por su soberbia. Y aquí realmente para Djokovic no quiso una medalla de bronce en mixto porque era así como que, ¿cómo voy a obtener una medalla de bronce? O sea, no por mi propio esfuerzo, sino compartido. O sea, no lo quiero pésimo, qué pésimo comportamiento, o sea, qué falta de respeto a tu compañera también, o sea, me pareció muy mal por parte de Novak Djokovic. O sea, entiendo que te sientas decepcionado porque tu tan ansiado Golden Slam no se dio y ni siquiera te llevaste una medalla de bronce. Bueno, pues ni modo. Así sucede, así pasa. Sacúdete el fracaso y sacúdete sobre todo el ego y ve y consigue la medalla, y si no la consigues, por lo menos ve y compite. Esto yo no siento que haya sido porque no hayas sabido manejar la presión, sino por el ego y la soberbia. No soy muy fan de Novak Djokovic, más bien no soy fan de Novak Djokovic porque me desespera mucho ese ego y esa soberbia que llega a tener. Que de repente me desespera también mucho de Cristiano Ronaldo, pero esto no quiere decir que no los admire, los admiro muchísimo. Y si les pongo otro ejemplo, por ejemplo, Yevgeny Plutchenko, ese ego, esa soberbia, lo llevaron a ser triple campeón mundial, doble campeón olímpico, multimedallista olímpico. Lo mismo con Alexei Yagudin, que es el único hasta el momento que ha conseguido el Golden Slam en el patinaje artístico. También su ego, su soberbia, ese deseo de competición con Plutchenko. Hay mentalidades muy diferentes, muy diferentes. Hay quienes pueden manejar la presión, hay quienes no.
Hay quienes incluso necesitan alejarse del foco mediático para poder manejar mejor la presión. Como siempre les he dicho, hay mentalidades diferentes. Yo creo aquí que no se trata de condenar a Novak, sino de entender que esa es su mentalidad. Y que aquí no fue porque no pudo dominar la presión, fue porque su ego y su soberbia fue tan fuerte para él. El ver que su tan ansiado Golden Slam, que ya casi lo veía él puesto en su vitrina, el decir, el primer hombre que lo logra, no lo logró Federer, no lo logró Nadal, lo logró Novak Djokovic, pues ahí está. Nunca des por sentado algo, jamás, y esto es una lección de humildad para Novak Djokovic. Creo que es un gran atleta, creo que realmente va a seguir fuerte, creo que llega como un fuerte candidato para el US Open. Yo creo que se tiene que hacer a un lado esta cuestión de quererlo ahora que se sacrificar por sus palabras, ¿verdad? Que sí creo que debe de tener más empatía, obviamente, hacia los atletas que sufren de problemas de salud mental. Por supuesto que sí. Creo que le hubiera quedado hubiera quedado mejor si hubiera dicho, yo disfruto de la presión, a mí me gusta estar presionado, creo que es una forma que me motiva a mí, pero entiendo perfectamente que hay atletas que no pueden manejar con la presión o que les es difícil y se debe de ayudarles, se les debe de tender la mano. Así hubiera quedado perfecto Novak Djokovic, pero es que yo vuelvo a lo mismo, o sea, hay que entender a estos personajes, no les pidas demasiado. O sea, es como cuando si quieres una declaración así bien bonita y bien madura y diplomática de Plushenko, incluso de Taras o de Yagudin, que está difícil, debes de conocer quién sí, quién no. Realmente, por ejemplo, una respuesta como la que dio Rafael Nadal justamente cuando la japonesa Naomi Osaka no quiso dar entrevistas, me parece fue en Roland Garros, no quiso presentarse en la conferencia de prensa porque dijo que por sus problemas de salud mental y que le generaba muchísima ansiedad la conferencia de prensa, fue sancionada por la ATP porque ella debe obligatoriamente presentarse. Y cuando le preguntan a Rafael Nadal, pues Rafael Nadal dijo que él no había experimentado eso, pero que obviamente entendía por lo que estaba pasando, que sabía que tienen un compromiso ellos, el compromiso se sabe, cuando te presentas tienes que ir a conferencia de prensa, tienes que responder preguntas, pero también entendía el punto de que si ella no se sentía preparada y que ojalá se pudiera encontrar una solución para ambas partes. O sea, fue muy político sin quedar mal con la ATP, pero tampoco sin juzgar a Naomi Osaka. Entonces, en ese aspecto, creo yo que fue muy correcto, pero Rafael Nadal es otro tipo de atleta, es más maduro, es más es alguien que se sabe comportar muchísimo mejor, ¿no? Y tienes después estos egos como Novak Djokovic y también como este chico británico que ahorita se me ha ido el nombre de él, que no recuerdo si fue el medallista o ganó en Londres 2012, Andy Murray, ya lo recordé, que también tiene un ego y de repente cuando abre la boca el señor yo digo, ay señor, por favor, pero así son ellos, ¿no? O sea, hay de todo. Tenemos que entender que en este mundo hay de todo y hay quienes tienen el ego y la soberbia muy grande, pero en el caso de Novak Djokovic, a mi punto de vista, lo que sucedió fue más que nada porque le dolió hasta el alma no llevarse ese Golden Slam y estaba muy enojado y frustrado y el ego no lo dejó ver más allá. Pero no es porque no pudiera dominar la presión, fue su ego. Es el ego. Simple y sencillamente el ego. Pero bueno, dejemos este tema y vámonos ahora sí a hablar de las finales
de gimnasia artística. Tengo mucho que hablar de las finales de gimnasia artística porque no estoy contenta con muchísimos de los resultados, ¿eh? Oigan, ya 20 minutos, sí que me apasioné con el intro, pero no, todavía no nos vamos con gimnasia artística, sino a repasarles cuándo hay gimnasia rítmica, porque como me han preguntado esto, ay, me da tanto coraje que siempre la gimnasia rítmica nos la dejen al final, o sea, siempre al final, o sea, me dan ganas realmente de decirle a los organizadores, ¿por qué siempre es lo mismo? ¿Por qué no ubican mejor la gimnasia rítmica? La vamos a tener en acción del viernes 6 al domingo 8 de agosto. El viernes 6 de agosto son las rondas calificatorias en gimnasia individual. Después el sábado 7 es la ronda clasificatoria por grupos. Y también el sábado 7 vamos a tener ya la final femenina. Las 4 rotaciones de final estarán presentándose a las 3:20 hora de local de Tokio. Y el domingo 8 vamos a tener la final de grupos, rotación 1 y rotación 2. Va a estar realmente muy, muy, muy interesante con las Averinas. ¿Qué onda con las Averinas? A ver qué sorpresa también la chica de Israel. No, hombre, va a estar la verdad muy, muy, muy buena la gimnasia rítmica, pero hasta el viernes en la madrugada, mis amores, hasta el viernes. O sea, qué decepción. Pero así nos tiene la, el Comité Olímpico con sus pésimas malas organizaciones, la verdad. Veamos en gimnasia artística, el domingo 1 de agosto se presentaron las finales en hombres de piso y de caballo con arzones, y en mujeres de salto y de barras asimétricas. Los ganadores o los medallistas en lo que fue el aparato de salto, perdón, de piso o manos libres, el oro se lo quedó el israelita Artem Dolgopiat. La plata se la queda el español, perdón, Raiderli Zapata, y el bronce Rutenschau. La verdad que yo fascinada con Rutenschau, me encantó muchísimo la la rutina de Rutenschau. Hubo un empate en nota técnica en la nota entre Artem Dolgopiat y Raiderli Zapata. 14.933 obtuvieron los dos. Aquí lo que hace el desempate es la nota técnica, que la dificultad del israelita que él presenta es de 6.600 frente a la dificultad del español de 6.500. Tuvieron exactamente la misma nota de ejecución. Hubo una penalidad para el israelita, pero aún así él se queda con los 14.933. Esto es lo que hace pues el desempate entre los dos, la nota técnica, ¿no? Es lo que te va a desempatar. Entonces por eso termina el de Israel con el oro. Rutenschau termina con 14.766. Hubo quienes sintieron que el chino debió haber ganado porque su rutina fue más limpia que el español y que el israelita. Es cierto que fue más limpia, yo lo disfruté muchísimo más, pero hay que entender también la dificultad. La dificultad presentada por Rutenschau fue de 6.200. Entonces eso marca al final la diferencia en cualquier deporte, tu dificultad, ¿no? Entonces, a pesar de que fue una rutina preciosísima por parte de Rutenschau, lo cierto es que hubo más dificultad en Zapata y en Dolgopiat.
a pesar de los errores que tuvieron. Creo que es justo realmente como quedó el podio. Creo que los tres estuvieron fantásticos. Es desafortunado, obviamente, que eh, ese oro y esa plata se hubieran tenido que definir por un desempate en cuestión técnica. Creo que hubiese quedado un mejor sabor de boca que Dolgopiato hubiera tenido una rutina más limpia y hubiera dejado en claro que había sido superior que Zapata o viceversa, ¿no? Pero así las cosas, ¿no? Así la situación. Cuarto quedó el coreano Shun Hyun Ryu. Quinto quedó el de Kazajstán Milad Karimi. Sexto el estadounidense Jules Mulder. Séptimo, Nikita Nagorny, que por cierto Nikita Nagorny abrió, pero abrió súper nervioso. O sea, creo que en estos juegos Nikita estuvo muy, muy nervioso, muy presionado y cometió muchos errores. Porque ver a Nikita en tres finales, afortunadamente sí obtuvo una medalla en uno de ellos y él se veía súper feliz, como que por fin lo logré. Porque creo que Nikita sabe lo difícil que fueron estos juegos para su mente, el poderle enfriar, el poder estar concentrado. Veamos si Nikita quiere continuar otro ciclo olímpico como sí lo hizo Beliavsky, que yo creo que ya estos fueron sus últimos juegos para Beliavsky, pero a mi punto de vista el problema con Nagorny fue realmente que estuvo muy presionado, muy nervioso y jamás pudo él enfriar su mente. Estaba realmente para poder competir Nagorny por una medalla. Tenía una dificultad de 6,400, pero el hecho es que tuvo muchos errores, muchísimos errores. Se desconcentró fatal y es lamentable que no haya estado frío, frío, frío para que él pudiera haber otorgado un buen desempeño, una buena calificación y haber luchado por una medalla. Y en la posición número 8 se quedó el coreano Hansul Kim o Kim Hansul, eh, también con varias fallas, por cierto. Vamos a hablar ahora de lo que fue la final de salto femenino, donde la brasileña Rebeca Andrade se convirtió en campeona olímpica y su historia, por cierto, Rebeca, muy feliz por ese oro de la brasileña. Con la plata se quedó Mikaela Skinner de los Estados Unidos y con el bronce se quedó la coreana Yo Soo Jun. Una final muy interesante, ¿eh? Porque estuvo aquí presente, por cierto, la mexicana Alexa Moreno, que quedó en la cuarta posición, así bien poquitito, sí, le faltó poquito Alexa para haberse quedado con un bronce. Hizo un muy buen trabajo Alexa Moreno, pero sí, sí, ahí, casi que lo acarició, lo raspó, pero fue una muy buena participación por parte de Alexa. Eh, Se le notó realmente relajada, hizo su parte. Obviamente había quienes tenían más grado de complejidad, pero ella hizo su parte, es lo importante. Hizo dos muy buenos saltos. Tal vez si el aterrizaje en uno de ellos hubiese sido más perfecto, eso hubiese hecho la diferencia, pero eso no quita el gran mérito por parte de Alexa Moreno. Rebeca Andrade presentó su primer salto con un grado de dificultad de 6. Tuvo un ligero ahí error en el momento del aterrizaje, lo cual le ocasiona obviamente que la penalicen para finalmente quitarle punto 100 centésimas, si mal no me equivoco. En vez de obtener ella 15 punto 266, termina con 15.166 en su primer salto. Y en el segundo, que era con un valor de 5.8, termina con, 5.800, termina con una ejecución de 9.200 para finalmente un 15 perfecto. Pero obviamente recuerden que se juntan las calificaciones, se promedian y ella termina con 15.083. Hizo dos muy buenos saltos, dos muy buenos saltos. Una lástima que
el aterrizaje no fuera tan limpio para que hubiera tenido calificación más alta, pero la verdad es que fueron ligeras cositas, ¿no? Ligeritos problemitas, pero la verdad es que fueron dos saltos que en cuanto yo la dije, no, aquí está la campeona, o sea, ella se lo tiene que llevar. Quien podría arrebatarle realmente la posibilidad a Rebeca Andrade, tal vez hubiese sido J.D. Carey, que tenía un salto de un valor de 6 en su primer intento, pero algo pasó con Jade Carey, o sea, algo pasó con ella en el momento en el que se perfilaba el salto, o sea, fue visible para mí como para los comentaristas, o sea, esa mirada de dudé, de algo pasó, de como si le entrara miedo, algo sucedió y terminó haciendo un salto básico que ella termina, incluso se me hizo alta la nota, déjenme les digo, porque siento que debió haber sido incluso más baja, 11.933. A mi punto de vista, debieron haberle dado por ejecución un 7, algo así, pero terminaron dándole 8.633. Sucedió pues simple y sencillamente que dudó, no enfrió suficiente su mente en el salto y tenía posibilidades realmente Jade Carey de meterse, pero no le alcanzó. Y Michael Skinner quiso muy buen sus dos elementos también de valor dificultad de 6 y de 5800 igual que Rebeca Andrade, solamente que la ejecución no fue tan perfecta, obviamente, como la de Rebeca Andrade, tan poderosa el salto, es a lo que vamos. Y Seojun Yeo, a mí en lo personal, que presentó grado de dificultad el más alto, ella presentó el salto con grado de dificultad más alto. Esto fue lo que a ella le ayudó, a pesar de que el aterrizaje fue bastante, pues no el ideal, no bueno, algo aparatoso, era el salto más complicado y por eso obtuvo 15.333. Y en el segundo era muchísimo más bajo, de 5.400, pero le alcanzó con el primer salto le alcanzó justamente para lograr el bronce. Es extraño que ella vaya con un salto muy potente el primero y con uno bastante más en valor más bajo en el segundo. Creo que realmente sí hubiese querido pelear por el oro, necesitaba haber aumentado el valor de ese salto, pero bueno, los entrenadores eh, a lo mejor pensaban que compensarlo un poco, ¿no?, con el valor del anterior podría ayudarlos, pero pues no fue suficiente, no fue suficiente. Una muy buena representación por parte de Alexa Moreno, que ella presentó su primer salto con un valor de 5.800. En ejecución le dieron los jueces 8.966 en ese primer salto para 14.766. Después el segundo salto ella presentó con una dificultad de 5.600 y en ejecución de 9.066 para un total de 14.666 y en total ella promediado fue 14.716 lo que obtuvo, les digo, no una cosita de nada, se quedó sin posibilidad de una medalla Alexa Moreno, pero lo hizo muy bien, muy bonitos sus saltos, muy bien ejecutado. Yo creo que ella puede estar tranquila, levantar la frente en alto y decir, hice mi parte. No se puede, no se puede realmente negar eh, eso en ningún momento. Vamos a hablar ahora de la tercera final que se presentó este domingo 1 de agosto, que fue la final de caballo con arzones. Aquí yo presencié nuevamente por parte de los jueces calificaciones muy injustas, eh, un claro favoritismo hacia ciertos atletas, ya sea porque estaban en casa. Aquí, señores, aquí me parece realmente que fue un regalo de los jueces el bronce para Kazuma Kaya y un robo
para David Belayavsky. Más allá de que muchos dirán, es que te encanta Belayavsky. Sí, pues se me hace un hombre súper atractivo, pero más allá de eso, o sea, lo que yo vi claramente varios errores muy marcados por parte del japonés, pero terminaron dándole el bronce porque estaba en Japón y terminó eso influyendo a los jueces. Esa es mi perspectiva. Vamos a hablar primero de Max Whitlock, que él fue el que abrió justamente este elemento. Ay, por Dios, o sea, una dificultad de 7, por cierto. Le dieron 8.583. Yo en cuanto vi a este hombre, se estaba cayéndose, me lavaba literalmente. O sea, lo vi y dije yo, no, pues con razón es el gran favorito. O sea, este hombre gana porque gana hoy. O sea, qué preciosidad de elementos, de tijeras, de giros, qué fuerza en sus muñecas, en su cuerpo entero. O sea, hermoso, sinceramente. Le faltaba más elegancia, más cuidado en algunos de sus movimientos, sí, pero realmente fue impactante, si es que lo viste, y ver las tijeras, y ver los giros, y ver la fuerza en sus muñecas, increíble, sinceramente. Si yo lo vi, dije, va a estar muy difícil. Le siguió el de Taipei, Li Chikai, con una dificultad de 6.700. Yo la verdad es que a pesar de que terminó con 15.400 el de Taipei, su rutina por momentos me pareció bastante descuidada, incluso no entiendo por qué la ejecución fue más alta que la de el de Gran Bretaña, porque realmente yo sentí algunos descuidos por ahí, debió haber sido un poquito más baja la nota, siento yo, o un poco más alta en ejecución la de Max Whitlock, pero sí, hizo cosas muy interesantes, hizo muchísimo lo que fue movimientos de tijera. O sea, es difícil controlar esos movimientos de tijera, y él hizo la mayoría de su rutina se basaba en ese tipo de movimientos. Fue interesante, pero creo también que no porque esos movimientos sean difíciles y porque sea complicado mantener ese tipo de posiciones, a mí me hubiese gustado un poquito más de diversidad en la rutina del Ishikai, pero la verdad es que creo que super merecía la plata. Realmente el oro y la plata para mí no hay en lo más mínimo una duda. Donde para mí surge la duda es en Kayama Kazuma. Muchos dirán, Edith, es que fíjate que la dificultad del japonés era más alta que Beliavsky. Sí, es cierto que la dificultad del japonés era de 6.600 frente a 6.400 de Beliavsky. Estoy totalmente de acuerdo, pero eh, la nota de ejecución para mí de el japonés debe haber estado más baja. Un 8.800, siquiera un 8.200, pero le dieron el 8.300 para asegurarle el bronce, porque si le dabas 800 se quedaba con el bronce Beliavsky. Y es que para mí, a pesar de que Beliavsky no hizo una rutina perfecta, que le faltó un poquito de empuje en alguno de sus elementos, en alguno de sus giros, empujar más la caderita, elevarla un poquito más, fue superior, realmente se vio más fino. Los errores que tuvo Beliavsky realmente tenías que estar muy concentrado y muy enfocado en ellos, y se vieron más claros los errores de Kazuma Kaya. Entonces, a mi punto de vista, ese bronce era de Beliavsky y fue un robo para mí y un regalo para el japonés. Yo siento que ese bronce no era para el japonés, que siento que se lo quisieron dar los jueces. Para mí era para Beliavsky. Y ahí sí me molestó bastante el ver que los jueces no son justos. Y fue una constante, y ahorita voy a hablar justamente de barras asimétricas, que ahí nuevamente se vio que los jueces, no sé si el problema de los jueces con los atletas rusos es que como no están representando a Rusia,
como viene toda esta historia del dopaje y demás, ya realmente les hacen el fuchi, como diríamos aquí, ¿no? Les hacen el feo. Entonces, a mi punto de vista, lo que yo vi, no solamente con atletas rusos, realmente con otro tipo de atletas de otros países, las calificaciones eran demasiado subjetivas, justas, no eran objetivas, no eran la calificación que tenías que dar. Creo que estaban muy cerrados en quién ellos querían poner en el podio, pero no en ver realmente lo que varios atletas hicieron. Siento realmente que lo vi en varios, pero específicamente lo sentí con los atletas rusos. Y ahorita van a decir, es que es prorrusa. Sí se me da más el ser prorrusa en Juegos Olímpicos de verano, pero aquí realmente para mí fue una injusticia ese bronce para el japonés. Era del ruso. Vamos ahora a la última final que se presentó justamente ese domingo 1 de agosto, que fue la final de barras asimétricas, donde el oro se lo quedó la belga Nina Darwell, la plata se lo quedó Anastasia Yelenkova y el bronce se lo quedó Sunisa Lee de los Estados Unidos. Eh, ¿Tengo algún problema con que Nina Darwell se haya llevado el oro? No, creo que se merecía el oro. Donde tengo, obviamente, un claro problema es con la calificación que le dieron a Anastasia Yelenkova, que fue de 4.833. Y también los de marca dijeron que no les parecía justo. Por cierto, me gustaría más que los que narran en marca Claro Sport, o sea, no tengan miedo de decirlas, digan las cosas sin tapujos, o sea, díganlo, o sea, esa nota es injusta, o sea, los jueces no sé qué están viendo, o sea, díganlo tal cual, lo piensan, pero se limitan a no decirlo. Digan lo que piensen, por favor, o sea, también cuando ustedes noten algo injusto hay que decirlo. No entiendo por qué a veces dicen, sí, a veces los jueces tienen sus preferidos y se dejan guiar un poquito por el hecho de que, pues si estás en casa, obviamente eso genera pues que los jueces pueden sentirse presionados, bla, bla, dígalo tal cual. O sea, cuando estás en casa, obviamente los jueces se inclinan hacia los de casa a dar calificaciones ligeramente más altas. Aquí y en China y donde sea. Así pasa. Nina Darwell, eh, que me parece ya fue segunda, fue la segunda en este elemento porque la primera fue Sunisa Lee. Hizo una muy buena rutina con una dificultad de 6.700. Buena altura. Tuvo por ahí ligeritos problemitas, sinceramente. Tuvo ahí algunas cuestiones en las que no fue perfecta. Les voy a decir algo bien claro. Extrañé la perfección de la reina Aliya Mustafina. Extrañé esa elegancia, esa belleza de Aliya en las barras. ¿Cómo lo extrañé, sinceramente? Es una lástima. Es una lástima que ya no la vimos competir. Nina Darwell tiene su parte, me gusta, por supuesto, se me hace también interesante que veas a una campeona de otro país, que se impulse la gimnasia en ese país. Creo que no me cabe la menor duda que fue la digna campeona. Pero en mi caso, lo que yo vi en Anastasia Yelenkova, que hizo algunos movimientos parecidos a Nina Darwell, creo que los jueces le quedaron a deber, sinceramente, en la ejecución. A mi punto de vista, era para que Anastasia tuviera 15 o 15-100. O sea, que hubiese una diferencia mucho más corta entre el oro y la plata. Creo que fueron injustos los jueces con Anastasia Yelenkova porque hizo una preciosidad de barras. Preciosidad de barras, y creo que mínimo merecía el 15. Mínimo el 15. Creo que en ejecución debía haber estado entre los 8.700 o los 8.700
50, incluso 8800, porque sí tuvo una ejecución mejor a mi punto de vista que Nina Darwell. Solamente que Nina Darwell tenía obviamente una dificultad más alta y ahí sí obviamente terminaría pesando eso en Nina, pero para mí la ejecución fue mejor de la rusa y debieron haberla calificado mejor, pero creo que no querían que Rusia se llevara un oro ahí o querían asegurarle el oro a Nina Darwell, pero debió, vuelvo a lo mismo, hacer la diferencia mucho más corta, mínimo 15 o 15-100 para Anastasia Yelenkova. Ahora, una de las preguntas que me han hecho es Sunisa Lee, que termina con que Sunisa pudo realmente haber peleado por el oro, pero Sunisa tuvo problemas en dos de sus elementos. Claramente perdió el hilo y eso termina obviamente generándole que ella tenga una nota muchísimo más baja de lo que se esperaba en Sunisa Lee, pero se queda con el bronce Sunisa Lee por encima de la china Lu Yufei y de la alemana Seitz Elisabeth, eh, que tuvieron exactamente la misma calificación, 14,400. Eh, Creo que Lu Yufei hizo un muy buen desempeño, pero sí creo yo que le faltó poquitito eh, para haber sido más fina. Al fin y al cabo, Cenizal tuvo una muy buena salida y se compuso al final de sus elementos. Yo creo que aquí Sunizali corrió con suerte porque Angelina Melnikova cometió, entró súper nerviosa. Angelina estuvo muy nerviosa en sus primeras dos finales, muy, muy nerviosa. Y estuvo muy nerviosa aquí porque ella sabía que tenía oportunidad de llevarse una medalla. Y cometió errores. Si Angelina Melnikova no hubiera cometido los errores garrafales que cometió, yo creo que el bronce o incluso la plata hubiese sido para ella. Entonces, Sunny no se hubiese subido ahora sí que al podio debido a su error. Debido a su error, no porque no sea fuerte en este elemento. Es fuerte, pero cometió un error. Y lo mismo cometió Angelina Melnikova. El lunes 2 de agosto tuvimos la final de anillos en hombres, la final de piso en damas y la final de salto en hombres. En anillos, el oro fue para Liu Yang de China, la plata para Yu Hao de China y el bronce para Eleftherios Petronias. Ese nombre me acordé mucho de una película de Pedro Infante. El personaje era Emeterio, pero me acordé por Eleftherios, como que se parece, ¿no crees? Bueno, en fin. Yo acá, la verdad es que cuando lo escuché dije yo, Emeterio, Emeterio, me acuerdo mucho de ese nombre, está como que muy grabado en mi memoria. Quedó cuarto Samir Ait Said. ¿Se acuerdan de Samir Ait Said? Este chico que hoy fue horrible ver cómo se lesionó, se rompió su pierna en la prueba de salto en Río, pues bueno, se volvió especialista en los anillos y me hubiese encantado verlo dentro del podio, pero pues no se pudo realmente. Los tres medallistas fueron geniales. En la quinta posición quedó el turco Ibrahim Kolak. Sexto quedó Denis Abliasin. Séptimo, otro turco, Ademasil. Y octavo, el brasileño Artur Zanetti, que estaba muy molesto, por cierto, por algunos pequeñitos errores que él tuvo. Zhang Liu, o Liu Yang, porque recordemos que primero es el apellido en lo que viene siendo la mayoría de los idiomas asiáticos, hizo una rutina preciosa. Fíjese, él fue justamente después de su compañero Hao Yu. Recuerdo que los comentaristas de marca, claro, dijeron cuando vieron a Yu Hao, bueno, no todos específicamente, me parece, Elsa, creo que se llama la chica que narra en claro, eh, que yo creo que estábamos viendo la rutina de oro y dije yo, bueno, pero pues hay que ver
a Liu Yang, ¿no? Porque Liu Yang se veía realmente muy, muy concentrado, no intimidado en lo más mínimo por lo que hizo su compañero, como motivado, como que tú lo hiciste bien, yo lo voy a hacer mejor. Es cuando les digo que la mentalidad es tan diferente. Hay atletas que les puede pesar muchísimo ver un excelente desempeño de sus compañeros y los pone en presión y eso los derrumba. Y hay a quienes los motiva. O sea, hay mentalidades para todo, ¿no? Y tenemos que comprender esto. Liu Yang presentó una rutina ligeramente menos difícil que su compatriota Yu Hao. El nivel de dificultad de Yang Liu era de 6.500, mientras que Hao Yu era de 6.600, o sea, era ligeramente mínima. Pero la ejecución de Yang Liu obviamente fue superior. Una de las cosas que me impresiona de los dos chinos es la fuerza increíble que tienen en sus brazos, en sus muñecas. La posición de vertical de Yang Liu era hermosa. Hao Yu también fue una buena posición, pero no tan preciosa ni tan limpia como Yang Liu. O sea, la vertical era hermosa, sinceramente. Y tuvo ligeritos, pequeñitos, una cosa pequeña de errores que no se notaba. Sus líneas eran hermosas. Bien, bien mantenía las piernas cerradas en cada uno de sus giros. La fortaleza en el Cristo o en la cruz, como le quieran llamar. La verdad es que como forzan a sus propios hombros con cada uno de estos giros, básicamente dislocándolos, por así decirlo. Pero la belleza, sobre todo, les digo, la limpieza en los giros de cada uno, pero sobre todo Yang Liu estuvo mucho más fino y en el momento de la salida fue increíble. Y realmente en la salida, en esa salida, él clavó para mí definitivamente en la mente de los jueces es tesoro sobre Yu Hao, que sí tuvo oye, una salida más, digámoslo, sucia, no fue tan perfecta como la de Yang Liu, que esas pequeñitas cosas son lo que al final de cuentas define los jueces qué calificación te van a dar en ejecución, ¿no? Termina con 15.500 Yang Liu y Hao Yu con 15.300. Creo que está bien, creo que me parece justo porque realmente la limpieza de los elementos de Yang Liu, a pesar de que la rutina, les digo, no fue tan complicada, o sea, ligeramente menos complicada que la de Hao Yu, hay una limpieza increíble. Y en el caso de Eleftherios Petronias, ándale, ya le ando cambiando yo, casi, Expecto Patronum, para los fans de Harry Potter. Expecto Patronum, fíjate, ya, no lo puedo creer, Dios mío. Cada locura que saco yo viendo estos nombres, en serio. Emeterio y ahora Patronus, en vez de Petronias. Perdón, pero es que me acordé de Expecto Patronum de Harry Potter. Eso pasa cuando eres fan, no de Hueso Colorado, pero sí soy fan de Harry Potter. Bueno, la dificultad de la rutina presentada por Eleftherios fue de 6.300, o sea, obviamente fue muchísimo menor a la presentada de Yang Liu y Hao Yu, entonces él necesitaba realmente una ejecución perfecta para, o casi perfecta, por lo menos de unos 9.200, 9, bueno, no, 9.300 porque con 9.200 se quedaba también fuera de podium, un 9.300, es realmente muy, muy pegado a la perfección para realmente el aspirar al oro. Hizo me parece, una muy buena ejecución, mejor que la de Hao Yu, creo que sí estamos de acuerdo. A lo mejor yo sí le hubiera dado los 9 puntos, aún así no le hubiese alcanzado a él para la plata porque por desempate en dificultad Hao Yu se hubiera quedado con la plata, pero sí siento que la rutina
fue muy buena. Sí, me parece que no sientes el mismo nivel de complejidad que con los chinos, pero sí es una muy buena rutina, bastante limpia. La salida, bien, no perfecta, no excelente, pero la verdad es que creo que hizo un muy buen trabajo. Eh, Me parece más que merecido este bronce para el de Grecia. Hizo un muy buen trabajo y se merecía subirse al podio. Vamos a hablar ahora de la final de piso. Aquí en la final de piso hubo controversia también. Y no hubo controversia porque tuviéramos dos bronces, sino por quién se llevó el oro. Aquí se lleva el oro la estadounidense Jade Carey. La plata se lo lleva la chica con el apellido del auto deportivo, Vanessa Ferrari. El bronce se lo llevan Mai Murakami y Angelina Melnikova. Compartieron el bronce. Ahorita explicamos por qué la cuestión del desempate y demás con ellas. Vamos primero con Jade Carey. Ella quedó primera con 14.366, seguida de Vanessa Ferrari con 14.200 y en empate en bronce Mai Murakami con 14.166, seguida también de Angelina Melnikova con 14.166. Rebeca Andrade quedó quinta. Realmente este era el segundo oro para Rebeca, pero hay tanta potencia en las piernas de Rebeca que bueno. Vamos a hablar de Jade Carey, que justamente fue la que abrió el grupo con una rutina de... No, ella no abrió el grupo, lo abrió, perdón, la rusa Victoria Listunova, que tuvo... lamentable el error de Listunova, o sea, de ahí se derrumbó y se le veía realmente ella pues muy afectada, pero tiene que sacudirse esto y prepararse para París, porque está muy jovencita y puede esta experiencia a ella ayudarle a controlar mejor sus nervios. eh, Desafortunado, no es difícil a veces abrir primero el grupo. Muchos consideran más difícil abrirlo que cerrarlo. Segunda fue la que salió Jade Carey. Ella presentó un programa con una dificultad de 6.300, una ejecución de 8.066, lo que le da obviamente a ella el oro. Fue una buena rutina, sí, obviamente no tan espectacular e increíble técnicamente como la que presentó Simone Biles. A mí en lo personal, ustedes saben que yo soy más de la elegancia, más de lo clásico, más de lo artístico, no de lo técnico. En el caso de Jade Carey, una rutina muy básica de el estilo, no básica en dificultad, sino básica en el aspecto del estilo estadounidense, o sea, total y absolutamente la base del estilo estadounidense con ella. Eh, Fuerte, por supuesto, en piso, sí que lo fue, pero en la ejecución hubo ciertos tropezos, hubo ciertos errorcitos que se vieron claros y que obviamente no le proporcionó a ella una calificación alta. Yo vi que los comentaristas de Claro, específicamente los hombres, eh, dejaron en claro que les gustó más lo hecho por Vanessa Ferrari. Vanessa Ferrari presentó un programa con dificultad muchísimo menor a la presentada por Jade Carey de 5.900, pero aunque la dificultad es menor, la ejecución fue superior. Entonces creo que los jueces sí se vieron codos con la calificación en ejecución para Vanessa Ferrari. No sé si para asegurarle el oro a Jade Carey o porque sentían que una rutina con un nivel de dificultad menor no merecía estar primero. Pero, o sea, esta niña hizo la rutina, hubo uno que otro error. Bueno, ya no está niña, ya está madura, pero la verdad es que una limpieza increíble en cada uno de sus movimientos. Si esto yo lo traspaso al patinaje artístico, como lo he dicho,
¿De qué me sirve ver una rutina que tenga 3, 4, 5 cuádruples y de esos 3, 4, 5 cuádruples solamente aterrizó 2 bien y las demás fueron caídas o fueron saltos UR o downgraded? Y por una nota técnica elevadísima, pues termina por encima de alguien que presentó una rutina más limpia, una rutina sí con menor dificultad, a lo mejor con solamente triples, pero ¿dónde está el nivel o la ejecución? ¿Dónde está tu calificación? Yo aquí siento que Vanessa Ferrari merecía un 8400, un 8500. Y fíjense, si le hubiesen dado un 8500, pues eso le hubiese abierto la posibilidad para quedarse con el oro por la mínima. Porque sí siento que debería de haber una diferencia mucho más corta entre Jade Carey y Vanessa Ferrari. Si al final querían que la estadounidense se quedara con el oro o sintieron los jueces que fue superior, la diferencia debe haber sido menor. Estoy hablando de un 14 320, 340, 350, muy menor, porque la verdad es que la ejecución de la italiana fue muchísimo superior, más que punto 234 puntos. Fue muchísimo más superior la ejecución de la italiana. Yo sí siento por ahí que el oro era para la italiana y no para la estadounidense, pero bueno, los jueces lo vieron de manera diferente. A ver, aquí, ¿por qué razón se quedan con el bronce tanto Mai Murakami como Angelina Melnikova? Recuerdan que el criterio de desempate aquí, primer criterio de desempate viene a ser la dificultad presentada. El segundo criterio de desempate viene a ser la ejecución, y en ambas obtuvieron lo mismo. O sea, ellas presentaron dos rutinas con el mismo grado de dificultad, 5.900, y presentan una calificación en su ejecución de 8.266. Por lo menos aquí los jueces no se vieron tan favorecedores en darle el bronce a Mai Murakami. Por lo menos se lo dejaron a Angelina. Que si ustedes me preguntan, para mí la rutina fue más limpia y mejor ejecutada por parte de Angelina Melnikova. Yo vi varios errorcitos por ahí de Mai Murakami, que sí, muchísima fortaleza en sus piernas, pero sí me parece que yo lo hubiese dejado cuarta a la japonesa y tercera a la rusa. Me dio mucho gusto que Angelina Melnikova se quedara con una medalla, estuvo en 3 finales, por fin pudo controlar esos nervios, por fin pudo disfrutar de la rutina. Realmente le aplaudo, porque creo yo que eh, la situación con Melnikova era más que nada la presión de sentirse obviamente la líder del equipo ruso, la líder indiscutible de la gimnasia artística rusa en este momento, y le pesó realmente a Angelina Melnikova, pero me dio muchísimo gusto verla con esa medalla, ya muy feliz. Era su última final, y en la última final por fin logró enfriar la mente, por fin logró hacerle frente a toda esa presión que sentía sobre sus hombros, y me gustó muchísimo verla con una medalla, porque creo que más que merecido para Angelina Melnikova. Y en el caso de Rebeca Andrade, que presentaba no una rutina tan complicada, déjenme decirle, como Jade Carey, pero lo que pasa es que hay muchísima fortaleza en la rutina de Rebeca Andrade. Aquí el problema es que se salió. Entonces, si Rebeca Andrade hubiese presentado una rutina, digámoslo así, más, fíjense, que me estoy dando cuenta que casi le dieron la misma ejecución a Vanessa Ferrari que Murakami Melnikova, y estuvo superior que ella. No, no fue un robo total para Ferrari, definitivamente. Eh, Siento yo que pues, es que esos pequeños errorcitos de Rebeca Andrade le privaron. Yo siento que si ella no hubiese salido del cuadro, no hubiese tenido esos pequeños traspiés, sí lograba un 8.700, un 8.900, y el oro hubiese sido para ella. Pero pues es lamentable, ¿no? Cuando algo no es para ti, no es para ti. El problema con Rebeca Andrade siento a veces que es demasiada la potencia, demasiada la fuerza, la velocidad que lleva, que es difícil para ella frenarse.
y por eso se cometen estos errores. Muy, muy lamentable para eh, Rebeca Andrade, lastimosamente, pero pues así pasa, ¿no? Así sucede. No sé qué piensan ustedes de esta final, pero yo sí siento por ahí que la italiana se merece el oro. De la final de salto, no tengo imagen, lo siento, según yo sí la tenía, pero no. Así que se las debo, por favor, la imagen de la premiación de la final de salto. Aquí hay una controversia porque hay quienes consideran, y sobre todo dentro de Rusia, los rusos están muy molestos porque consideran que el oro debió haber sido para Denis Avdiivka. El oro y la plata obtuvieron exactamente la misma calificación. Ji-Wan Shin de Corea, que se quedó con el oro, obtuvo 14.783, mientras que Denis Avdiivka de Rusia obtuvo la misma calificación y Artur Davietan de Armenia obtuvo 14.733. El de Filipinas, Carlos Edriel, ¿sí es Filipinas? Según yo sí. Este 14.716, la misma calificación que Nikita Nagorny. Nikita Nagorny que tuvo por ahí pequeños traspiés en los elementos. ¿Qué hace la diferencia por el oro y la plata entre Avdiivka y Shin? Pues la dificultad del primer elemento. En el primer elemento, recordemos que él obtiene, él presenta un salto con una dificultad de 6, mientras que Avdiivka presenta su primer salto con una dificultad de 5.600, aquí hay una diferencia de 0.400 en el primer elemento, ¿de acuerdo? Pero la ejecución no fue buena, o no fue excelente como le gustaría a los jueces, y le dieron 8.833, le dan una penalización por la caída, y la verdad es que la caída estuvo bastante sucia a mi punto de vista, que la ejecución debió haber sido más baja, porque estuvo bastante sucia. Siento yo que no completó ese medio giro, no estuvo realmente completo. Dije yo, si esto, no sé realmente si hay un tipo de castigo en la gimnasia artística como lo hay en el patinaje artístico, que si no completas el giro se te va a rebajar, entonces se te cambia el nivel o el grado de ejecución que se le da a cada elemento. Entonces aquí yo siento, mi prioridad es que deberías de rebajarle el nivel de dificultad, porque ese giro, o sea, perdón, pero a ese le faltó giro a ese a esa media vuelta para ser considerado un salto de 3 giros y medio. Entonces, claramente para mí esos 8.833 en ejecución fue muy alto. O sea, un 8.500, un 8.400 hubiese sido más justo, porque realmente no fue bastante sucio el aterrizaje, pero sobre todo no se completó ese medio giro, no se completó sinceramente. Entonces termina con 14.733 el de Corea, que yo siento que unos 14, les digo, 500 hubiese sido más justo en ese primer salto. Por más dificultad que sea el elemento, fue bastante sucio. Se apresuró mucho al salto y estuvo muy sucio, no estuvo limpio. O sea, quieres ver un elemento limpio. Y después, en el segundo salto, ambos tienen el mismo nivel de dificultad, pero aquí al coreano le dan más, 9.233 frente a 9.200 por parte del ruso. Yo, a mi punto de parecer, sí creo
que el oro era para Ablesín porque fue más limpio, porque a pesar de que si bien eh, el primer, bueno, sus dos saltos fueron del mismo nivel de dificultad, hubo más limpieza en ambos saltos, muchísima más limpieza. Y si ustedes me dicen la plata para mí era para el armenio y el bronce era para el coreano, porque el coreano estuvo muy sucio. Sí, el segundo salto estuvo muchísimo mejor, pero aún así me pareció que no tuvo la limpieza ni del ruso ni del armenio. Entonces, a mi parecer, el oro del coreano debe haber sido bronce. Sí me parece un poco injusto realmente, pero al final Denis estaba el feliz. Yo creo que ahorita los rusos dicen ya con que me den medalla, ¿no? Decía Tatiana Tarasova que le parece injusto, pero que lo mejor era dejarlo así, porque si ya alza la mano un ruso ya van a empezar a decir que, bueno, van a empezar a atacarlos por la cuestión del dopaje y demás, pero que los jueces se vieron claramente que le robaron la medalla a Blesín. Aquí también siento que sí. Deja mucho que desear realmente el jueceo de la gimnasia artística y no es de ahora, es de muchísimo tiempo atrás. Modificaron el sistema, pero la verdad está para las patas el sistema, como decimos acá en México. O sea, está pésimo, no está claro, no está como debería de ser, sinceramente. Entonces sí, deja un mal sabor de boca al final la forma en que califican. Y sobre todo el espectador no lo tiene muy en claro. Tienes que dejarle las cosas más en claro al espectador para que pueda entender en base a qué estás calificando. Eh, si bien está la dificultad y está la ejecución, yo siento que debe ser como el patinaje. Dale un bonus por la dificultad, como lo hizo, pero en la presentación en total una calificación aparte. No sé, yo siento que la verdad es que no está bien diseñado, a mi punto de vista, la manera en que califican, y te deja muchos huecos para que siga habiendo injusticias dentro de la gimnasia artística, ¿no? Muchas más que en el patinaje, déjenme que les digo, y se quejan mucho del patinaje, pero créanme que yo lo veo más en gimnasia artística. Y finalmente el martes 3 de agosto, concluyó la actividad de gimnasia artística con las finales de barras paralelas, la final de viga de equilibrio para damas y la final de barra horizontal en hombres. En lo que fue la final de barras paralelas, tuvimos que el ganador fue So Jin Wan. Yo iba a decir yo show, no, es So Jin Wan. La plata fue para Lucas Dowser y el bronce fue para el turco Ferhat Arikan. Una final, la verdad, muy interesante. Creo que los tres medallistas estuvieron muy bien, hicieron un excelente trabajo. Sí, debo de decir que, pero por muchísimo me gustó más el desempeño del chino, muy limpio en cada uno de sus ejecuciones, la altura que cogía en cada uno de sus giros, la fuerza realmente para mantener las posiciones y cambiar constantemente sus muñecas sobre la barra. Realmente impresionante lo que hizo Jin Yuan. Él presentó una rutina con una dificultad de 6.900. La rutina no más alta de los medallistas, porque esa la presentó el turco, pero sí de las más altas. Aquí obviamente tiene mucho que ver la ejecución, ¿no? Lo bien que lo haces. Aquí de repente los jueces califican bien, en otras partes no califican tan bien. Aquí justamente fue donde el último aparato o la última final a la cual llegó David Belayavsky.
así como que está, porque pues lo más seguro es que Belayavsky, pues no lo sé si lo vaya a pensar, son 3 años de aquí a París, llegaría con 32 años, no sé si realmente para David él esté enferma o quiera continuar, pero eh, ya platicaré un poquito más adelante de lo que fue la rutina de él. Pero en sí lo que hizo Jing Wan, que él obtuvo 9.333 en ejecución, fue realmente para quitarte el sombrero. Esos 16.233 que recibió, o sea, muy, muy, pero muy merecidos. La salida increíble. A mí me llamó muchísimo la atención la concentración que tenía al momento en el que él entra, revisa las barras, checa que todo esté bien, está con una concentración increíble. Incluso al momento de terminar su rutina todavía está volteando a ver las barras y como que repasando cada punto donde hizo sus elementos. Eso es algo que me impresionó muchísimo. Es muy importante el tener esta mentalidad o esta frialdad en este tipo de competiciones, ¿no? Y realmente aquí es donde vemos a los que son los expertos en los elementos, ¿no? Perdón, en los aparatos, el experto en el aparato. Y Jin Wan Chu es un experto nato de las barras paralelas, lo hizo increíble, realmente de las mejores rutinas que hemos visto en estos Juegos Olímpicos. Y después estuvo el alemán Lucas Dauser, que por cierto, él hizo una rutina con un grado de dificultad de 6.700, .200 debajo del chino y .300 debajo del turco. Pero les digo, aquí parecía que los jueces estaban como que en otra sintonía, ¿no? Así como que calificando muy bien. ¿Quién sabe qué le pasó en otras categorías, en otras disciplinas? Pero bueno, en otros aparatos. Me parece que fue el último, Lucas Dauser, creo que fue el último, no recuerdo bien, pero creo que sí, él fue el último de los que participó y un grito súper emocionado cuando se vio en la segunda posición. Lo hizo muy bien y realmente una buena ejecución. No excelente, tuvo sus pequeños ahí errorcitos, pero que los camuflajeó muy bien, realmente los ocultó muy bien y al final te dejó un buen sabor de boca. Hay una diferencia muy pequeña entre la plata y el bronce, o sea, de .67, de .067, perdón, esa es la diferencia entre la plata y el bronce. Pero aquí la diferencia es que Fergat Arikan, que si bien tenía la rutina más difícil de los tres, eh, sí cometió más errorcitos, no estuvo tan limpio, no estuvo tan perfecto en las ejecuciones, uno que otro traspié por ahí, que obviamente termina él con una nota de ejecución muchísimo más baja, de 8.633, que esto termina dejándolo con el bronce, asegurándole una medalla. Si bien él quería pelear por el oro, iba a ser un poquito complicado porque ahora sí que necesitaba muchísima limpieza en sus ejecuciones y creo que todavía el turco, a pesar de que tiene una rutina muy difícil, no tiene la limpieza, la elegancia que sí mostró el chino. Entonces es un trabajo que obviamente se va ganando con los años, con la experiencia. Hizo un buen desempeño, pero sí, a mi parecer, por más que su rutina fuera la más complicada, sí le faltó a él ser más limpio, más ejecutar mejor los elementos con más elegancia, más limpieza. Y aunque cometas errores, tratar de ocultarlos, ¿no? En la cuarta posición, por cierto, quedó otro chino, Yu Hao, con 15.466, que es el mismo nivel de dificultad, su rutina de la de Zhou Jin Yuan, pero obviamente aquí la ejecución, ¿no? Les digo, fue más limpia, más los elementos fueron muchísimo mejor ejecutados, se lució muchísimo mejor Zhou que yo, pero
hizo un buen trabajo el chino. Sí se notaron elementos más sucios, eh, no la altura que se esperaba. También no sostuvo las posiciones de la manera adecuada en algunos de los elementos, o sea, por ahí cierta suciedad, ¿no? Normal, entendible. Y David Pelajavsky, que yo creo que entró, desde que lo vi bastante tenso, nervioso, era su última final. Ciertamente aquí existía su última oportunidad de llevarse una medalla individualmente y creo que fue tanta la presión para él que sinceramente pues fue difícil porque al final cometió un error que él logró camuflajear, o sea, él logró ocultar así como que ay, casi que se cae, casi que el elemento no fue cumplido, pero él utilizó otro elemento. Fue muy inteligente, esto solamente lo da la experiencia, obviamente es un gimnasta muy experimentado, pero al final obviamente la ejecución pues no es la ideal, porque sí hubo muchos errorcitos, eh, mucho tembladero a veces de sus brazos, las posiciones no alcanzaban la altura deseada en el momento en el que él giraba, también no obtenía la posición ideal en sus movimientos en los cuales tenía él que sostener esa posición, pero sobre todo el error, ¿no? Pero lo supo camuflajear muy bien para quedar en la quinta posición, pero si él hubiese hecho la rutina, a pesar de que era una rutina con un valor de 6.600, creo que si él hubiese hecho esta rutina más limpiamente, me parece que sí le hubiese podido alcanzar a David para una tercera posición, o para casi rascar la tercera posición. A mi punto de parecer sí lo hubiera podido lograr, pero obviamente aquí pues lo que falló desafortunadamente, ¿verdad? Eh, pues fue que entró muy nervioso David Pelajavsky, pero pues así pasa, ¿no? No siempre puedes estar concentrado, no siempre puedes estar frío. Le pasa a todos, hasta los más grandes les pasa, esto es normal, es parte de la vida. Y en la sexta posición quedó el estadounidense Samuel Mikulak, séptimo el ucraniano Petro Pachniuk y octavo el de Gran Bretaña. Se me trabó la lengua, se me lengua la traba. Joe Fraser. Así fue la actividad entonces en lo que fue la final de barras paralelas, que a mi punto de vista fue muy justo. Eso es de los resultados más justos en gimnasia artística varonil. Y bueno, vamos a hablar de la final de viga de equilibrio en damas, donde tuvimos el regreso de la medallista, multimedallista en Río de Janeiro, Simone Biles, y campeona olímpica del All Around en Río, que fue grandioso realmente verla de regreso. El único puntito malo que yo tengo con la mayoría de los eh, de los periodistas o de los sitios de noticias es que le quites o le robes su momento a Chen Chen Wan por resaltar el regreso de Simone Biles, que claro que es grandioso, pero aquí nuevamente vuelves a opacar a la ganadora, que es Chen Chen Wan, por resaltar el regreso de Simone Biles, que por supuesto hay que resaltarlo, hay que aplaudirle al estadounidense, pero sí a veces a mí me desespera que no se le
que no se le dé el mérito o que se haga a un lado por resaltar a alguien más. Igual pasó cuando se dio de baja, o sea, de lo único que se hablaba es que Simón no participó y las otras chicas realmente se les hacía a un lado, ¿no? Entonces, eso es algo que me desespera mucho porque creo que hay que darle también, obviamente, su parte, su crédito a las demás chicas. O sea, la gimnasia artística no es Simone Biles, como no lo es Nadia Comaneci, como no lo es Tatiana Gutsu o Svetlana Cortina. O sea, no, es ciertamente que se les extraña y son personas importantísimas dentro de la gimnasia, pero hay que darle también su crédito a las otras chicas. En este caso, pues la medallista de oro fue la china Wen Chen, con 14.633, seguida de su compatriota Tan Shijin con 14.233 y Simone Biles se quedó con el bronce con 14 puntos exactamente. Vamos a hablar primero de la rutina de Chen Chen Wan o Wan Chen Chen, como sea que usted la nombre. Esta era una rutina con una dificultad de 6.600, era lo que presentaba la china, la rutina más complicada de la noche. Lo hizo bastante bien, ella obtuvo en ejecución 8.033. Hubo pequeños, digámoslos así, errorcitos tras pies, pero qué forma esta niña de camuflajearlos, de ocultarlos, de que básicamente no se percibiera. El juez obviamente lo percibe, pero al final la percepción del juez cambia un poco ante la manera de ella de reaccionar al error, de ocultarlo y de continuar con la rutina. Es una rutina que constantemente ella está uniendo elemento tras elemento y esto obviamente lo hace más difícil. Tal vez no vemos muchos mortales dentro de la rutina, pero hay mucha unión de elementos que obviamente complica más. Entre más unas elementos en esta viga de tan solo 10 centímetros de ancho, obviamente que va a aumentar más tu nivel de dificultad. Falta obviamente, es muy difícil que en la viga de equilibrio veamos nueves. Es súper difícil actualmente que se vean nueves en ejecución porque se han perdido las expertas en esto, que eran las rumanas tan expertas en viga de equilibrio y desafortunadamente pues la escuela romana se perdió lamentablemente y era una delicia ver sinceramente a las romanas en viga de equilibrio. Me gustó bastante lo que hizo Chen Chen Wan, pero extraño esa belleza, esa calidad que tenían las romanas en viga de equilibrio, que era su aparato. A veces sí lo extrañas, pero esto no quita, por supuesto, lo que hizo Chen Chen Wan. La verdad es que yo la vi y me pareció digna de la medalla de oro. Muy concentrada, muy seria ella, muy concentrada en su elemento, nunca sonriendo, solamente ya hasta el final que se da cuenta que es la ganadora, una sonrisa muy tímida, la de Chen Chen Wan, pero muy concentrada, ¿no? O sea, desde el momento en que la ves a ella que se perfila al aparato, está muy concentrada en lo que hace. Les digo, fueron realmente elementos que conectó muy bien, que hubo esos pequeños traspiés, pero lo hizo muy bien. Me gustó mucho el doble anillo que hizo, muy bonito. La verdad es que qué piernas, que lo que pasa es que está muy chiquita, pues como está chiquita realmente eh, tiene menos probabilidades que pueda caerse eh, por la cuestión de la gravedad, ¿no? Y está más cerca realmente de la viga que una chica más alta, entonces esto también potencializa el hecho de que ella pueda dominar mejor la viga de equilibrio. Y su compatriota Tan Shi-jin, que presentó una rutina con un nivel de dificultad de 6,
aquí ligeramente más baja que la que presentó Simone Biles, que fue de 6.100, pero obviamente la ejecución fue mucho mejor. Les digo, muy elegantes las chinas, logrando conectar los elementos de una forma sublime, podríamos decirlo. Elementos que parecen sencillos, pero no es fácil conectar 2, 3, 4 elementos de una sola vez. Y más, les digo, en un espacio de 10 centímetros de ancho es muchísimo, muy complicado. Pero si bien me gustó más la rutina, obviamente, de la ganadora, de la campeona olímpica en este aparato, Tan Chin hizo lo suyo también. No tan difícil los elementos, pero hizo muy buenas conexiones. eh, se, se desenvolvió muy bien en el elemento. Siento que su salida fue más básica que la de Wang Chen Chen, pero al final de cuentas lo hizo muy bien, o sea, aterrizó muy bien en su salida Tan Chin Jin, y al final termina con 14.233, una diferencia, fíjense, de 0.400 en, entre el oro y la plata, que me parece justo. Y ahora sí vamos a hablar del regreso de Simone Biles, que eh, recuerdo que me mandaron mensajes a algunos de ustedes y me dijeron, oye, es que ya se dio de baja, pues básicamente todas las finales, está definiendo si va a la viga. Y yo dije, ya no va a ir a la viga, ya no fue a ninguna de las otras, ya no va a estar en viga. Sinceramente, yo les aseguraba que no iba a estar en viga, pero me sorprendió gratamente verla en la final de viga de equilibrio, verla tan segura. Fue, para mí fue como una especie como de nostalgia. No soy fan de Simone Biles, pero como siempre he dicho, que yo no sea fan de alguien, eso no quiere decir que no vaya a admirar o respetar y admitir la gran calidad de deportista que es. Pero sí dije, ay, sentí como que nostalgia, lástima, y dije yo, qué tristeza que lo hizo tan bien en Viga, que logró encontrar la fortaleza para hacerlo, amigo. Ojalá lo hubiese encontrado para competir en el All Around o en los otros aparatos a los que ya llegó a la final. Dije yo, ay, o sea, fue lindo y a la vez como que un poco de tristeza, ¿no? Porque hubiese gustado verla competir en los otros aparatos, pero fue en este aparato, extrañamente, no el aparato estrella de ella, que recordemos que es el salto y el piso en manos libres, pero eh, es un aparato que domina bien, que le ha ido bien, digamos, lo que puede lograr una medalla. Difícil que logre la de oro, pero sí puede lograr una medalla en viga de equilibrio. Eh, pero me llamó la atención, ¿no?, que fuese ese el aparato en el cual ella se sintiese segura para competir. Se va con una medalla de bronce, con una de plata por equipos, o sea, no se fue con las manos vacías Simone Biles. Eh, es lindo ver que haya podido sobreponerse a sus miedos, a la presión, eh, a decir yo puedo con esto, yo puedo hacerlo, yo puedo competir. Tal vez ella misma decir, no me quiero ir de Tokio sin haberlo intentado, sin haber intentado superar mis miedos y toda esta presión que pusieron en mis hombros, que ya no había tanta presión en sus hombros, claramente. Y fue bueno realmente ver que ella quiso intentarlo, que ella quiso deshacerse de esas ataduras que le dejaron obviamente los, los miedos, la presión mediática. Fue realmente muy agradable. Su rutina la hizo muy bien, realmente fue disfrutable. Es otro tipo de atleta, es más técnica, obviamente, no es Simone Biles. Específicamente, si digamos cuáles digamos cuáles son los dos aparatos más artísticos de la gimnasia artística, tal cual como se dice el nombre.
sería la viga de equilibrio. Hay realmente un aparato donde tu desempeño, tu elegancia, cómo te manejas, es muy importante para que obtengas una buena nota en ejecución. Ella obtuvo 7.900, porque ella es muy técnica, no es tan elegante, no es tan sutil, o sea, es realmente ser muy sutil en este elemento, eh, pero la fortaleza que ella tiene en la parte técnica, en conectar estos elementos tan complicados, lo hacen muy, muy vistoso y la hacen alguien fuerte para competir por una medalla. Realmente, cuando yo la vi, eh, que ella se perfiló hacia el elemento, la vi muy concentrada, la vi segura, realmente no me parecía que fuese a tener ella fallas en lo más mínimo. Fue un gusto cuando aterrizó, sí, un pequeño pisito ahí, pero la rutina fue muy bien hecha y como su entrenadora la recibió y, y dándole esas palabras de claro que puedes hacerlo, lo hiciste bien, y que fue un gusto realmente, es un gusto ver este tipo de atletas que se sobreponen, que te sobrepones eh, a la presión, a las críticas, a tanta gente que te quiere ver como alguien perfecto, como alguien que no pueda cometer errores. Es realmente muy grato. Es como, no puedo equipararlo con, por ejemplo, cuando ganó el oro a Alina Seguitova en Saitama, porque sí me gusta más Alina Seguitova como deportista, ¿verdad? Pero sí puedo equipararlo en el aspecto de que ambas se sobrepusieron a una presión mediática muy fuerte de los fans, de la misma federación, de los periodistas, de los haters, y salieron a luchar por algo que ellas deseaban obtener, ¿no? Y al final yo les aseguro que esta medalla de bronce tiene un lugar más especial en el corazón de Simone Biles que todos los oros que pudo haber ganado anteriormente, porque esto realmente es como si fuese un oro. Se sobrepuso a sus miedos, se sobrepuso a toda esta situación que la estaba envolviendo y está afectando su salud mental. Y es grato ver esto, es grato sinceramente ver cómo te sobrepones y cómo le haces frente a este tipo de situación, que no es fácil, no es fácil, y fue un gusto que ella lo lograra hacer. Y un fuerte aplauso para Simone Biles, obviamente no quitándole a mi punto de vista lo grandioso que hizo Chen Chen Wan, que creo que no se le debe de quitar, que creo que es a veces una de las cosas que me molesta muchísimo de los periodistas, que Simone Biles ganó el bronce, volvió. Claro, hay que aplaudirlo, pero por favor no le quites su importancia y su logro, no solamente a Chen Chen Wan, también a Xi Jinping, o sea, menciónalas y menciona lo increíble que hicieron. Y la ganadora de la viga de equilibrio fue la china Chen Chen Wan con una preciosísima rutina, y fue el regreso del estadounidense Simone Biles que logró una medalla de bronce. O sea, es el único punto. Y no es en contra de Simone Biles, sino en contra de los periodistas, porque sé perfectamente que Simone Biles es una chica muy humilde, muy centrada, que tiene una muy buena relación con las gimnastas, pero ya de ahí digo yo, estamos mal, pero la verdad es un aplauso eh, fuerte para Simone Biles, porque esto realmente es incluso una forma de inspirar a los demás, a todos aquellos que en algún momento podemos sufrir de ansiedad, podemos tener miedo, estar presionados, y esta es una forma de inspirar de que se puede, te puedes sobreponer a todo esto, claro que se puede. Entonces hay que aplaudirle a Simone Biles, porque es un momento para inspirar a las generaciones. Por cierto,
Campeona olímpica por all around, aquí quedó en la posición número 5 con 13,866, con la misma calificación que la canadiense Elizabeth Black, pero obviamente aquí me llama la atención porque quedó cuarta Elizabeth Black. Ok, sí, fue por la calificación de ejecución. Tuvo mejor calificación de ejecución, por eso. Ese fue el criterio de desempate claramente entre Sunisa Lee y Elizabeth Black. Pues sí, Sunisa solamente se lleva un bronce en las barras. Sería su plata. Se llevó las 3 medallas. Se lleva su plata por equipo, su oro por all around y su bronce. Sunisa Lee. Finalmente, la última final que se presentó en gimnasia fue la barra horizontal para hombres, donde el campeón olímpico por all around, Daiki Hashimoto, se llevó el oro. Era la única final en la que él estaba presente, fíjense, la única final, y justamente donde él logró su oro, por encima del croata Tin Shbrik y seguido del ruso Nikita Nagorny, que se quedó con el bronce. Daiki Hashimoto presentó una rutina con el mismo nivel de dificultad del croata, 6.500. Aquí la diferencia fue mínima. Fue la ejecución la que termina realmente definiendo el oro. A mí me parece justo el oro para Hashimoto, porque creo que al final los elementos estuvieron ligeramente más finos por parte del japonés que del croata. No de mérito lo que hizo el croata, pero sí, por ahí cosas pequeñitas que se notaron más, esos errorcitos en el croata que en Hashimoto. Pero qué manera de lucirse de Daiki Hashimoto en este aparato, de obtener su segundo oro. Se va él con 3 medallas, 2 oros y una plata que consiguió en la modalidad por equipos, pero lo hizo muy bien el japonés. Realmente un digno sucesor de Uchimura. Lo hizo muy bien, la verdad. Hashimoto es muy joven, creo que puede, si así lo quiere, repetir para París 24, llegaría con 22 años. Entonces creo que Hashimoto para rato, creo que puede utilizar estos años de preparación para intentar a lo mejor fortalecerse en otros aparatos y entrar a más finales. Pero ojo que Hashimoto llegaría muy fuerte si obviamente se mantiene en el nivel para París 2024, porque está muy joven, muy joven. No le vaya a pasar obviamente lo que a su compatriota, que pues con 24 años no logró entrar al equipo, tuvo una mala racha, el campeón olímpico de Río de Janeiro. Pero si las cosas van bien, si le sonríe ahora sí que la suerte, pues obviamente que podría tener un desempeño muchísimo mejor que en Tokio, el japonés de Daiki. Y Tin Shbik, o no sé cómo se pronuncia porque no sé croata, les digo, misma dificultad, lo hizo muy bien también el croata, me gustó muchísimo, pero sí hubo esos pequeños errorcitos que fueron más notables que el japonés. Creo que sí hubiese sido más fino, creo que incluso ni le alcanzaba porque los jueces iban a inclinarse más sobre el de casa, sinceramente. Para lo que he visto, sinceramente el jueceo deja mucho que desear, pero al menos hubiese quedado más claro para mí
que lo hizo mejor. Sí, creo que dejó algunos puntos ahí fuera con esos pequeños errorcitos que no supo manejar. Y Nikita Nagorny, la verdad, súper feliz que Nikita se haya llevado una medalla. Yo lo veía él feliz con su bronce, como que sí, mi bronce, por fin, una medalla. Estuvo en 3 finales este hombre y logró su medalla. Con Nagorny me pasa realmente una situación de decir qué talentoso, como lo he dicho, por ejemplo, con patinadores como Misha Koliada o Dimitri Aliev, que sabes que son súper talentosos, que sabes que pueden competirle a los más grandes, pero en un nuevo momento su mente se quiebra, su seguridad se quiebra. Y con Nagorny siento que estuvo muy presionado y con muchísimas inseguridades la mayoría de las competiciones. Y en esta como que por fin se enfrió. Creo que Nagorny dijo, esta es mi última oportunidad que yo tengo para ganar una medalla de forma individual por aparatos. Ya había ganado un bronce en, en el All Around. Y creo que realmente él deseaba una medalla en alguna de sus 3 finales y me parece que por fin se enfrió. Una rutina con una dificultad de 6, obviamente estaba muy por debajo de la dificultad de chino y del croata, pero sí hacía su parte porque es un atleta muy elegante, es un atleta que sabe ejecutar muy bien los elementos. Si él hacía su parte con esto, obviamente podía lograr una buena calificación para mantenerse dentro del podio y así lo logró. Hubo errores, hubo pequeños ahí traspiés en alguno de los elementos, pero que él supo manejar muy bien. No hubo la limpieza, ni la claridad, ni la elegancia que él puede llegar a tener en este aparato, pero logró al final de cuentas hacer una buena rutina. Si hubiese estado más fino, obviamente creo que incluso hubiese peleado más cercanamente por la plata, pero eh, hizo lo mínimo para obtener esa medalla y la verdad es que me dio mucho gusto verlo sonreír porque obtuvo una medalla finalmente. No lo pudo obtener en suelo, no lo pudo obtener en salto, pero sí que lo obtuvo aquí. Y en suelo, créanme que tenía una posibilidad enorme de subirse también al podio, pero entró muy nervioso y lo mismo pasó con salto, pero aquí como que se enfrió su mente, como dijo, como que aquí realmente creo que Nikita dijo, es ahora o nunca, si no, ya no lo consigo. Si no, ya no lo consigo, dijo Nikita Nagorny, y un gusto realmente que lo hubiese logrado el ruso. Y bueno, mis amores, con esto concluye mi análisis de lo que fue la gimnasia artística en Tokio 2020. ¿Con qué me quedo de todos los momentos vividos a través de la última semana en gimnasia artística? Me quedo realmente con el oro de los hombres rusos. Me emocionó muchísimo más que el de las damas. Me quedo con esa emoción maravillosa de los 4 al verse campeones olímpicos. Me quedo obviamente también con que las rusas ganaran el oro después de 29 años. Me quedo con el oro de Rebeca Andrade en salto. Me parece que serían mis 3 momentos favoritos de gimnasia artística. Me decepcionaron en muchísimas cosas los jueces. Creo que la gran mayoría son justos ganadores, pero hay alguno que otro que siento que no merecería estar ahí o que se deberían de intercambiar lugares, que no eras oro o eras plata, o no eras plata, eras bronce, etcétera. Pero me quedo con esos 3 momentos. Fueron mis 3 momentos favoritos en gimnasia artística. No sé cuáles sean los de ustedes. Por favor, déjenmelo en el área de comentarios. Y pues sin más me despido. Vamos a hablar de la natación artística porque es ahora como se le habla. Ya concluyó la natación artística en el caso de los dúos
ganaron las rusas, ya sabemos que son las favoritas y también vienen como favoritas en lo que es en competición por equipos. Vamos a hablar justamente de eso el día de hoy por la tarde. Voy a estar hablando de la natación artística o nado sincronizado como lo conocemos nosotros, que yo sé que quieren que cubra obviamente ese deporte, en lo que esperamos el inicio de la gimnasia rítmica, que es la que espero con ansia, sinceramente. Y pues bueno, yo me despido deseándoles un excelente día, cuídense mucho, seguimos en contacto en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima, mis amores.